Tengan ustedes la bienvenida a este nuevo programa, ¿sí?, que se desarrolla cada día, en la mañana y en la tarde. Mi esposa les va a dar un saludo y enseguida nos ponemos en oración para que Dios traiga el consejo divino a nuestras vidas, ¿sí?, y podamos seguir desarrollando nuestra vida espiritual. Buenas noches, mis hermanos. Ustedes que nos están viendo de ahí, tengan una bendecida noche, que esta palabra sea de refrigerio para sus huesos, que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas y para los matrimonios. Mi nombre es Karina Jama. Y su servidor, Pablo Andrade. Estoy seguro que el tema de hoy, así como ha edificado o sigue edificando nuestras vidas, va a edificar la suya. Así es que demos gracias por este tiempo y pongamos en manos de nuestro Creador todo cuanto vayamos a instruir y nos vaya a enseñar nuestro amado Jesús. Padre, gracias te damos en esta noche. Una vez más, precioso Dios, por la vida. Gracias, Padre precioso, por el hogar. Gracias, amado Dios, por el amor, la misericordia que nos tienes cada día. Te bendecimos en esta noche, precioso Dios. Te pedimos, Padre precioso, que cada palabra que hoy salga de la boca de mi esposa y la mía sea de bendición para que esa semilla crezca en los corazones de las familias, de los esposos, de los matrimonios, precioso Dios, y nos siga ayudando a crecer y ayudando a correr esa carrera, precioso Dios, de la vida eterna. Te damos gracias, bendecimos este tiempo, precioso Dios, y le damos la bienvenida al amado Espíritu Santo. Bienvenido, precioso, bienvenido, consolador, guía, maestro. Gracias por llegar a nuestros corazones, gracias por seguirnos guiando, gracias por seguirnos amando. Tu fidelidad es infinita, precioso. Eres el Santo, 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 poderoso de Israel. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy ponemos en las manos tuyas también nuestra nación, precioso Dios. Oramos, Padre precioso, para que tomes el control y que cada día, precioso Dios, seas tú abriendo puertas y ventanas del cielo para que se pueda llegar a un acuerdo nacional, Señor. Gracias, precioso Dios. Te clamamos, Padre precioso, porque confiamos, Señor, confiamos en que tú tienes el control de esta nación y que pronto veremos un avivamiento en esta nación. Sabemos, precioso Dios, como dice tu palabra en Romanos, que la tribulación, precioso Dios, trae paciencia, Señor, y la paciencia trae prueba, y la prueba esperanza. Hoy declaramos, precioso, decretamos que muy pronto veremos ese auxilio divino en nuestra nación, que todo vuelve a la normalidad, precioso Dios. Gracias, Señor. Derrama sabiduría, derrama, precioso Dios, paz en aquellos grupos que nos gobiernan, en aquellos grupos que hoy han decidido rebelarse, Señor, contra nuestra autoridad, que es el presidente. Padre, bendecimos y te pedimos que toques a tu tiempo sus corazones. Bendecimos sus familias, bendecimos sus vidas. Padre, ponemos también hoy la vida de nuestros pastores, Rómulo Sánchez, Marcia Pozo, y te pedimos que bendigas, precioso Dios, sus vidas, que cada día los unjas, los cuides de todo mal, precioso Dios. Y te pedimos que hoy en el nuevo proyecto de la maratón sea tu presencia acompañándoles, que seas tú proveyéndoles de toda herramienta, todo medio necesario para el cumplimiento de este plan. Padre, gracias también te damos por la vida de nuestros pastores de jóvenes, Raúl Pozo, Gabriela Villacrés, por cada líder de adultos, de jóvenes y el pueblo en general de Josué, que bendiga sus vidas, precioso Dios, la vida de los jóvenes, adolescentes y niños, Señor. Que seas tú, Señor, tocando más corazones de la familia ecuatoriana, para que juntos podamos ver ese avivamiento tan anhelado, Señor. Te agradecemos, precioso Dios, por cada autoridad de las asambleas de Dios, del SEADE, precioso Dios, que bendigas, que los
cubras, precioso Dios, con la sangre preciosa de Cristo de la cabeza a los pies, y que sigas, Señor, derramando unción fresca cada mañana, Señor, en sus vidas. Gracias por todo cuanto haces en nuestras vidas. Bendecimos, Señor, precioso Dios, las redes sociales, Señor, por las cuales también, Señor, hoy son instrumentos de expansión de tu evangelio. Bendecimos el YouTube, el Zoom, precioso Padre, aquellos creadores, precioso Dios, que seas tú tocando sus vidas. Gracias, precioso Padre, por todo cuanto escuchas y por todo cuanto traes respuesta. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bien, así es que yo le invito a que brevemente prepare una pluma y una libretita de apuntes, porque lo que le traemos sé que les va a ser de bendición y va a servir para su matrimonio, su vida personal, al varón y a la dama. Así es que iniciamos con el versículo que está en Juan capítulo 13, versículo 34, que nos dice: Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Amén. Amén. Y el tema de hoy es: ella teme ser hipócrita, él se queja, porque ella no le respeta o no le merece respeto. Y en Juan capítulo 13, la palabra de Dios nos dice que nos deja un mandamiento. O sea, no hay elección, es un mandamiento para aquellos que decidimos venir a los pies de Dios, ¿sí? Y nos dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Con un amor incondicional, porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? No hay amor que se compare al de nuestro Creador, porque fue capaz de entregar a un Hijo, lo cual no es dable para un ser humano. ¿Sí? Le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a entregar a su hijo o a su hija para salvar a otra persona? Creo que dentro de nuestras capacidades humanas no hay tal amor, ¿sí? Pero cuando nosotros le tenemos a Dios en nuestras vidas, se nos hace un tanto más sencillo poder entender y mostrar ese amor incondicional, ¿sí? Así es que les vamos a contar una historia brevemente de un caso en Estados Unidos de una parejita que tenía 38 años, ¿verdad?, de casados. 38 años. Nosotros llevamos 19 años. O sea, estamos a mitad de camino de esta pareja, que nos da testimonio de lo difícil, las barreras que a veces obstaculizan el tener una muy buena comunicación, o el tomarse de la mano y continuar el camino. ¿Y qué camino? El camino que hoy, como hijos de Dios, hemos decidido, hemos tomado por fe, el ir por el horizonte que Jesús nos trazó. Y en esto encontramos muchas dificultades, muchas adversidades, muchas limitantes, ¿sí? Pero no hay cosa imposible para Dios, dice la Biblia, ¿sí? No hay cosa imposible que Él pueda solucionar. Amén. Así es que les decía que esta parejita tenía 38 años de casado. Su esposo había servido en la Marina de los Estados Unidos en Vietnam, y al retorno de la guerra, él sufre un trastorno de estrés postraumático,
lo cual es es una enfermedad de tipo mental, ¿sí? Que se distorsiona y distorsiona, ¿sí? La salud de aquellos que han tenido esas experiencias, ¿sí? Y ella cuenta en un relato que aunque él era cristiano, sí, con el tiempo él se ve involucrado a una aventura amorosa, ¿sí? Y también se vuelca a la vida del alcohol, arruinando su salud. Deja de trabajar, ¿sí? Se aparta del Señor. Y durante todo este tiempo, ella tiene una sensación y una inquietud de estar estancada, ¿sí? En el mandamiento de que las esposas deben respetar a los esposos. Si el Señor lo dijo, creo que es verdad, pero yo no quería ser hipócrita. O sea, ella tenía un conflicto, ¿sí? Sentimental, emocional y también mental, porque ella cree en la palabra de Dios, cree que la esposa debe, sí, respetar a su esposo, sí, pero en estas circunstancias de que el esposo, aún siendo cristiano, se vuelque al alcohol y a una aventura amorosa, ¿cómo se sentiría usted, mujer? ¿Qué haría usted en el caso de que sucedieran esta situación? Y la palabra de Dios nos dice, nadie se sienta seguro. ¿Sí? Eso quiere decir que todos somos vulnerables a resbalarnos, a veces a caernos. La idea de ello es cada día tener la actitud adecuada, ¿sí? La valentía, el esfuerzo, pero sobre todo ponerle el amor o permitir que ese amor hacia nuestro Creador nos permita seguir firmes en el matrimonio, en esa decisión que hicimos un día de que la muerte nos separe. Y ello trae, como le decía, dificultades, a veces adversidades, ¿sí? A veces problemas en las distintas áreas, ¿sí? Muchas parejas se encuentran en estas situaciones, que en el caso de esta parejita que nos comenta, su esposo regresó con una enfermedad psicológica. A veces las parejas tenemos adversidades de salud, puede ser el hombre o la mujer. También atravesamos adversidades en la parte económica, claro que sí. También se ve afectado el matrimonio con los monstruos o con los fantasmas de la infidelidad, claro que sí. Con problemas relacionales con la familia, también. Entonces hay muchos obstáculos que atravesar cuando uno ha tomado la decisión de casarse, ¿sí? Y se ve involucrado como matrimonio, ¿sí? En dificultades tanto para el hombre como para la mujer. Y una de ellas nos describe aquí que ella le creía a Jesús por un lado, pero como el esposo, sí, se volcó hacia una aventura amorosa y hacia el alcohol y a tratarla mal, ¿cómo manejaría? Ella dice, gentilmente pero firmemente respondo que yo no estoy pidiendo que las esposas sean hipócritas y que las muestren respeto a sus maridos aun cuando no lo sientan. En realidad, esto no se trata de sentimientos. Se trata de que las esposas ayuden a controlar el ciclo alienante haciendo lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Pedro llama a las esposas a ser castas y respetuosas para que ganen a sus esposos que son obedientes a la palabra de Dios. En primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 1 y 2, sí, la palabra de Dios nos dice: Asimismo, esposas, sometéis a sus esposos,
De modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puede ser ganado más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Amén. Es clara la palabra de Dios. Cuando nosotros o cuando ustedes como esposas tienen a un esposo que no cree en Dios, que no ha conocido todavía o no se ha acercado, ¿sí? no ha transformado, ¿sí? No ha venido a tener esa nueva relación con su Creador, dice la palabra de Dios que más por su ejemplo que por sus palabras ellos pueden ser ganados. ¿Y qué conlleva esto? Conlleva de esfuerzo, conlleva de valentía, claro que sí, mucho esfuerzo, y cada día, porque póngase en el lugar de esta dama que el esposo la trataba mal, que la traicionó, que bebía y tantas cosas, que realmente son intolerables en un hogar, ¿verdad? Y más cuando uno ya conoce la palabra de Dios. Pero, como les decía, se dan estas situaciones, se pueden presentar. Así es que Dios le está hablando a usted, sí, precisamente dama o caballero, que ya conoce de Dios, que lo primordial es que usted deposite su fe, que usted le crea a Dios y que sea obediente con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya consecuencias positivas, para que haya un resultado anhelado. ¿Y cuál es el resultado anhelado? Creo que todos anhelamos vivir en paz, en armonía, tener una buena relación, de respeto, comunicación, de respeto, de amor. Amén. Y ella nos dice que esto no se trata de sentimientos, y es verdad. Porque cuando a uno le ofenden, obviamente, sí, experimenta un sentido o experimenta una sensación o sentimiento de enojo. Porque ¿a quién le gusta que le ofendan? A nadie, ¿verdad? A nadie. Ningún ser humano. Ni al hombre ni a la mujer. Así es. Pero dice que cuando esto sucede, uno de los dos tiene que reconocer que no se trata de sentimientos. O sea, está bien. No le digo con esto al varón, no le estoy justificando ni al hombre ni a la mujer de un acto violento. No, para nada. O sea, no debería existir y debería erradicarse y en lo posible dialogar para proponer, hacer propuestas que ambos puedan ir cumpliendo. Con la ayuda de Dios, por supuesto. Porque en nuestras fuerzas es imposible. En nuestras fuerzas es imposible. Solo con Dios podemos tener matrimonios estables. Solo con Dios podemos, creo que, hacer propuestas objetivas, reales, para permanecer en esta decisión que un día hicimos de mantenernos bajo los preceptos, mandamientos de nuestro Creador. ¿Sí? Entonces Pedro invita a las mujeres a que por medio del ejemplo ganen a sus esposos. Pero la mujer puede cuestionarse, sí, pero mi esposo es áspero, indiferente. ¿Sí? Cuando esto pasa, cuando el esposo es indiferente o no es consciente de algo, la esposa puede decir que él es un desamorado y que debe cambiar, que debe corregirse, y estamos completamente de acuerdo. Obviamente el hombre debe entender su feminidad, la feminidad de la esposa, que ustedes sí se sienten llenadas cuando sienten amor, cuando sienten palabras sutiles, ¿sí? Creo que es una manera de ganarse, ¿sí? El diálogo, de ganar un hogar con armonía, ¿sí? Porque dice, si el espíritu de ella se desinfla y se entristece, él es llamado a ser un hombre de honor y satisfacer sus necesidades. Amén. Entonces esto es, así como para la esposa le pide Pedro que por medio de su ejemplo
ella puede ganar a su esposo o regresar a los pies de Jesús a su esposo, el varón también tiene que hacer su esfuerzo de entender que ellas están diseñadas, sí, por un lado sutil, por su feminidad, que necesitan ser llenadas, sí, por gestos amables, por palabras sutiles, porque de lo contrario su espíritu se desinfla y se entristece. Ese es el modelo de la esposa. Y eso lo podemos experimentar porque también nos ha pasado en este ciclo que hemos atravesado de ya 6, 7 años de haberle conocido a Jesús. En el transcurso de todo este ciclo hemos aprendido y seguimos aprendiendo. No le digo que hemos llegado a la perfección, no, para nada. Todavía tenemos desacuerdos en pareja. Y esto conlleva a que precisamente lo que necesitamos hacer es dejarnos llevar y también reconocer nuestros errores para poder entablar un diálogo y poder solucionar o proponer, ¿sí?, actividades que nos ayuden a sobrellevar nuestro hogar. Amén. Muchas veces la mujer espera que cuando su esposo ya le recibió a Jesús, él pueda escuchar ese llamado, pero a veces esto no sucede. ¿Sí? En ese momento la esposa atraviesa o tiene dos opciones. Puede intentar realizar ajustes personales y tratar a su esposo con respeto, ¿sí?, o de acuerdo a como dicen las escrituras, o puede continuar con su mirada agria, con una actitud negativa, ¿sí?, o con una actitud irrespetuosa. O puede seguir fundamentando que no se siente respetada, ¿sí?, que por qué va a darle ese respeto si él no se merece. Ese es un problema, ¿sí? Porque dijimos que no se trata de sentimientos, ¿sí?, sino de fe, de obediencia. Y esto trae conflictos, obviamente, en nuestra parte emocional y en nuestra parte mental. Porque ella creía que se sentía hipócrita al respetarle al esposo, pero por otro lado sentir esa desagradable sensación de no poderle responder cuando él le faltaba el respeto o cuando él la maltrataba. ¿Verdad? Hay conflictos así. Yo creo que todos hemos experimentado esos conflictos. Creo que podemos seguirlos incluso experimentando en el transcurso de nuestra vivencia con Dios. Para muestra, hay un testimonio de ello. Pero lo bueno de todo esto es que siempre tenemos un héroe, y ese es Jesús. Él es el héroe, sí, más grande de toda la historia y de toda la humanidad, porque Él nos provee de la salida cuando somos obedientes a su palabra. ¿Sí? Así es que entendemos que usted pueda sentirse, amada hermana, hipócrita muchas veces al respetar a un hombre que ha estado tratándola mal. Pero si conoce la palabra de Dios y la está aplicando, téngalo por seguro que Dios se glorificará y le dará la salida. Así es. Amén. Si continúa con esa actitud de respeto, porque también puede elegir lo contrario, no respetarlo. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que queremos botar la toalla y sí? Así es. Y sacarnos los cueros al sol a veces, ¿verdad? Porque eso pasa. Y aquí nos dice que pocas esposas tienen verdadera malicia en su corazón, pero las emociones negativas pueden quitar lo mejor de ustedes como damas.
el anhelo más profundo de su corazón puede ser manchado, puede ser empañado por la negatividad. ¿Sí? Y por otro lado, los esposos no solamente sienten que nunca llegan a cumplir las expectativas amorosas de una esposa, sino que ahora tampoco se sienten respetados como seres humanos. ¿Ven? Entonces, hay de parte y parte cuando dejamos que esto suceda y no llevamos a cabo la palabra de Dios. El hombre y la mujer experimentan este tipo de sensación. Primero, la mujer experimenta capaz que está siendo hipócrita, ¿sí? Y que debería actuar humanamente y no espiritualmente. Por otro lado, el esposo también, cuando hay esta situación, puede experimentar sensaciones o capaz que lo hace para justificar la falta de respeto que siente como varón. ¿Sí? Porque es verdad. Es verdad. Los hombres tenemos una sensación, un sentimiento de merecer respeto de ustedes, las damas. Y esto creo que debe ser viceversa. ¿Sí? Pero en la esposita más comanda esa sensación como de sentirse amada, de sentirse protegida. ¿Sí? Es otra sensación. De escuchar que la aman, que uno es capaz de bajar la estrella por ella. Creo que eso despierta mucho en la dama, ¿verdad? Así es que todo esto no está mal, está bien, porque Dios sabe que estamos compuestos de sentimientos y emociones. Pero no es lo que debería comandar un hogar. Lo que debe comandar el hogar es realmente, ¿sí?, la palabra de Dios, nuestro amado Jesús, quien es el que completa el tercer cordón de doblez en un matrimonio, ¿sí? En un matrimonio está el varón, la mujer, y en medio está Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Sí, así es que en la palabra de Dios en primera de Pedro 2:23 nos dice, usted, mi amor, lea. Aquí está. Amén. Dice, somos llamados a seguir a Jesús, quien encomendaba las causas al que juzga justamente. Somos llamados a seguir a Jesús, quien encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo o nuestro amado Jesús era incapaz de pecar. Él no injurió o no habló mal, ¿sí?, a los que le injuriaban. Sufrió todo con paciencia y voluntariamente se entregó a aquellos que le hicieron daño. Amén. ¿Cuántas veces usted como dama, usted como varón no se siente atrapada cuando hay esas ofensas o esos conflictos en el hogar? ¿Sí? Muchas veces la mujer no puede sentir amor de parte de él, o el varón no puede sentir el respeto anhelado por ella, ¿verdad? Y esto trae un conflicto, trae que nuestras emociones se exasperen y que nos enojemos y que discutamos y que nos maltratemos y que nos ofendamos unos a otros, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara. Cuando nosotros somos hijos de nuestro Dios, dice que somos llamados a seguir a Jesús. Llamados a seguir a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Él es nuestro espejo, Él es nuestro ejemplo y que debemos hacer lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y Él jamás, cuando le ofendieron, ofendió. Cuando le golpearon, devolvió golpes. A esto se refiere la palabra de Dios. Y esto nos trae a reflexionar en nuestro hogar que muchas veces pasan esos conflictos.
Si el uno le ofende y el otro no se queda, también le ofende, y mucho más grave. ¿Sí? Se vuelve una batalla campal, ¿verdad? ¿Sí? Pero esta reflexión nos trae la palabra de Dios para que la meditamos, nos grabemos y la pongamos por obra. Que muchas veces nosotros podemos bajar esa intensidad del conflicto, ¿sí?, si toleramos. Capaz la ofensa, capaz el insulto, capaz la mala actitud, capaz la mueca, capaz el grito. Y esto es tanto para el hombre como para la mujer, ¿verdad? Y si toleramos y dejamos que se calme el ambiente, podemos entrar en un diálogo o podemos expresar, ¿sí?, nuestras inquietudes. Amén. ¿Y cómo podemos expresar? ¿Sí? ¿Cómo es expresar esa inquietud o todas esas sensaciones de malestar cuando ha sido ofendida o cuando no ha sido respetado en el caso del varón? ¿Sí? Pues esta mujer que nos ha ayudado, nos ha propagado con su testimonio, dice: después de reflexionar sobre eso he llegado a la conclusión de que el kit de la cuestión es: si me fío de mis sentimientos o de experiencias anteriores en las que el menosprecio ha resultado efectivo, voy a sentir temor de hacerlo de forma diferente. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando usted es gobernado y dejado o se deja llevar por sus impulsos, por el enojo, la ira, por la ofensa, por el grito, por lo que quiera, esto muchas veces va a empezar a apropiarse de su vida y va a ser la forma en la que ejecute todo el tiempo, y todo el tiempo se ponga a la defensiva, y todo el tiempo grite, y todo el tiempo se enoje, y todo el tiempo se convierte en un esquema de vida, ¿sí? Y va a tener temor de querer experimentar lo otro que Jesús le demanda, que es amar incondicionalmente, bajar la intensidad por medio de una palabra sutil, ¿sí?, para que sea capaz de aplacar la ira, el enojo, ¿verdad? Si doy un paso de fe declarando que la palabra de Dios es el fundamento de mis acciones, eso muestra que confío en que Dios hará lo que dijo que haría. No puedo fallar en eso. He determinado que ese será el camino que voy a seguir sin importar cuán desconocido sea para mí. ¿Qué quiere decir eso? Que ella reconoce que los sentimientos, que las emociones muchas veces nos juegan un papel, ¿sí?, contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ella decide declarar la palabra de Dios, porque sabe que es un fundamento del actuar. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros, cuando atravesemos esas circunstancias de conflictos, de situaciones difíciles en nuestro matrimonio, lo mejor que podemos hacer es alimentarnos de la bendita palabra de Dios. Y no solo alimentarnos, sino repetirla para luego ejecutarla. Esa es la forma en cómo actúa el poder de Dios. Cuando usted repite, graba y nuevamente repite, se apropia, viene a apropiarse de su cuerpo, de su mente, de su corazón, de sus emociones y las aplaca. Esa es la forma en cómo esta mujer dice que empezó a declarar la palabra de Dios y que se volvió fundamento de las acciones de ella, para mostrarle ese respeto debido a su esposo, ¿verdad? Porque sus emociones le dictaban que debía ofenderlo también, debía golpearlo o maltratarlo, o debía responder a como ella estaba experimentando. Pensamiento humano, eso pasa a veces. ¿Ven? Amén. Pero esta esposa la captó. Obedecer la palabra de Dios nos convierte a una esposa, a una esposa, dice, obedecer la palabra de Dios no convierte a una esposa en hipócrita, impotente. En realidad, eso hace de ella una mujer que ama y reverencia a Dios. ¿Cuántas de ustedes anhelan ser esa princesa
que reverencia y ama a Dios. Yo creo que todas. Y demos nosotros los varones un amén con todo nuestro corazón. ¿Sí? Esto puede ocurrir en todas las situaciones, entre ellas las más difíciles. ¿Sí? Y dice que su carta continúa y dice: estoy pidiéndole al Señor que me muestre formas en las que pueda mostrarle a mi esposo respeto genuino. O sea, de su corazón nace una necesidad genuina de respetar. Y esto, ante los ojos de Dios, yo creo que debe ser hermoso. Agradable. Debe emanar un olor fragante hacia la presencia de nuestro Creador. Cuando una damita, pese a las circunstancias difíciles que atraviesa en su hogar, ella anhele mostrar ese respeto por amor, por obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice: definitivamente he visto una diferencia en su actitud conmigo. Creo que vendrán más cosas buenas a medida que continúe mostrándole respeto incondicional. O sea, ella ya se convenció de lo que Pedro nos sugería, que por el ejemplo ella le iba a ganar al esposo. Y después de todo, el Señor se ocupa del resultado. Eso se llama fe. Ella pone lo suyo y confía en que Dios le va a conceder los anhelos de su corazón. Solo tengo que ser obediente a Él, y Él se encarga de lo que me preocupa a mí. Yo, como varón, aplaudo. La verdad me inspira, sí, me ayuda a soñar que las mujeres, mientras más conozcan de nuestro Creador, mientras más se involucren en las cosas de nuestro Creador, mejores esposas, mejores hijas de Dios, mejores ciudadanas, mejores mamás va a tener esta sociedad tan necesitada, ¿verdad? Así es que yo le invito a que forme parte de una de estas guerreras espirituales. Yo realmente le admiro a mi esposa. Yo le digo muchas veces guerrera, porque yo he visto y hemos palpado juntos las situaciones difíciles o las pruebas que nos ha traído luego esperanzas. Hemos juntos atravesado situaciones muy difíciles, pero ello ha producido paciencia, y luego ha venido la prueba, y la prueba nos ha traído esa esperanza de que Dios nos sigue ayudando, nos sigue sosteniendo, nos sigue usando, y eso al fin y al cabo es agradable para nuestras vidas, es de bendición, porque Dios no es un mal pagador, ¿sí? Y Dios le va a proveer todo lo que usted necesite. Amén. Así es que no se olvide de Romanos 5, ¿sí? Dice: exactamente, no fuimos llamados a cambiar todo ni a todos, solamente se nos llamó a ser obedientes, y Dios se encarga a partir de allí. Muy conmovedor, muy claro, conciso. Así es que dice: una esposa, ¿sí?, entendió sobre el amor y el respeto, y ella describe así: es asombroso ver lo que puede suceder cuando un hombre se siente respetado. Yo sabía que necesitaba mostrarle respeto incondicional, sintiera ganas o no. Comencé a poner en práctica las acciones, que era alimentarse y creer, aunque los sentimientos no estuvieran allí. Fíjese, porque ella atravesaba situaciones de maltrato. Obviamente sus sentimientos, como le dije, le empujaban a reaccionar. Después de un tiempo, los sentimientos comenzaron a fluir. Especialmente ahora, mi esposo ha estado sirviendo así como usted dijo. Este último fin de semana invitamos a los vecinos a cenar. O sea, cuando ella ya mostró esa actitud de respeto y de fe, no solo pudieron sanear su hogar, sino que pudieron también traspasar ese ejemplo o inspirar su actitud hacia otros matrimonios. Por eso ellos dicen que han invitado a los vecinos a cenar.
Y él se ofreció a preparar la cena. Fíjese lo que puede lograr una esposa cuando confía en la palabra de Dios, cuando lleva por obra y en obediencia los mandamientos de nuestro Creador. Sí, y da más testimonios, dice, también lavó mi automóvil el fin de semana. Me regaló con el bono de Navidad $500 sin que yo lo mencionara. Esa esposa. Sí, sin que yo le preguntara. También ha limpiado la cocina y ha lavado los platos 2 veces. Amén. Amén. Sí, entonces fíjese cuánto puede lograr cuando una dama deja todos sus adversidades y sus problemas en las manos de Dios. Confiar y obedecer la palabra de Dios porque amamos y referenciamos a Dios. Nunca, nunca, nunca hace hipócritas a una mujer esto. ¿Sí? Y aunque a veces uno experimente esa sensación de hipocresía, ¿sí? Pero nos trae una reflexión también, dice, cuando suena el despertador, en la mañana nos levantamos, aunque no queramos muchas veces, o no sintamos esas ganas de levantarnos, ¿verdad? Para hacer lo que debemos hacer. Esto, cuando usted experimenta el no querer levantarse, ¿le hace hipócrita? Pregunta. Yo creo que no. Solo que es una señal de que somos gente responsable y que nos debemos levantar a hacer lo que nos compete hacer. ¿Sí? Tanto para nuestra vida espiritual como para nuestra vida secular. ¿Sí? Mostrar una conducta respetuosa cuando no lo sentimos es evidencia de madurez, no de hipocresía. Otra vez, mostrar una conducta respetuosa cuando no lo sentimos es evidencia de madurez, no de hipocresía. Amén. Para los esposos, creo que para las esposas este tema estuvo claro y conciso. ¿Sí? Como dice una sobrina espectacular. Vamos a ver para el varón. Dice, niéguese a jugar al ofendido, no sea obstruccionista. ¿Sí? Que no obstruyamos lo que la esposa hace. Para el esposo que perciba que su esposa piensa que mostrarle respeto sería hipócrita, mi consejo es este: no se dé por vencido y no vuelva a esa gastada forma de pensar y sentir. Simplemente no me respeta. ¿Cuántos varones no hemos sentido eso, verdad? En lugar de eso, sea un hombre de honor y acérquese a su esposa, aunque muchas veces lo reciba, ¿sí?, con ataques o dardos verbales, porque eso sucede. ¿Cuántos hemos experimentado? Amén. Cuando usted le dice mi amor y él dice no, hoy no quiero. Invoque ese mismo sentido de honor masculino que hace en un combate un hombre esté dispuesto a recibir un golpe en lugar de sus compañeros. Esté dispuesto a soportar los ataques verbales de su esposa. No va a morirse, eso se lo aseguro. Aunque a veces la muerte parecería preferible, ¿verdad? Eso lo entendemos nosotros como varones. La palabra de Dios nos dice en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, nos dice. Amén. Dice la palabra de Dios. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero amén. El Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Amén. Dice, nos anima a creer que todo lo que suceda en nuestro hogar como varones, como líderes, como sacerdotes de una casa, lo pongamos en manos de Dios también. Por eso nos dice, confíen que Dios se encarga de eso. ¿De qué? De que si nosotros cumplimos y con honor, con respeto, sí, intentamos restaurar las asperezas, los conflictos o las circunstancias del matrimonio que a veces atravesamos, Dios hará lo que debe hacer. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque dice que Dios tiene sus ojos puestos sobre los justos. Y cuando usted muestra una actitud honorable, sensata, ¿sí?, de amor, es justicia. Entonces, los ojos están sobre aquellos
que hacemos las cosas que Dios nos manda y que está atento a nuestras oraciones. ¿Sí? Usted puede ser el cónyuge maduro que da el primer paso hacia su esposa, aun cuando ella le haya ofendido gravemente. Al entablar conversación con ella, usted puede soportar sus ataques verbales para detener la locura. Sí, sería difícil e incluso humillante. Pero puede ganarse el corazón de su esposa. La Escritura dice en Proverbios 12:16. Amén. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio muestra enseguida su enojo, en otras palabras, pero el prudente pasa por alto el insulto. Sencillo, ¿verdad? El necio muestra su enojo, o sea, responde a la ofensa del otro. Pero el prudente, el sabio, pasa por alto el insulto. ¿Sí? Nuestro pastor sabe decir que nos vistamos de piel de elefante, y es verdad. Y que pongamos aceite para que todo resbale, ¿verdad? Es verdad. Sí, porque nunca vamos a dejar de percibir la ofensa. Deberíamos estar muertos si no percibimos ofensas cuando salimos de la calle, no solo en el hogar, ¿verdad? Entonces, pero dice que, yo estoy seguro que si usted se graba este versículo que dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Si lo repite 100 veces, yo creo que va a lograrlo. Amén. Desde hoy mismo voy a ponerme a escribir 100 veces. Amén. 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 Suponga que su esposa está siendo horriblemente irrespetuosa. No hay lugar a dudas de que usted tiene, entre comillas, el derecho de estar ofendido. Pero como hombre de sabiduría, usted decide pasar por alto el insulto. Oye que Dios lo está llamando a adoptar un enfoque diferente y usted puede hacerlo. Pero si sigue diciendo que no puede, se convencerá de que esto es imposible. Debe diferenciar entre no puedo y no quiero, ¿verdad? Esto es sencillo, ¿verdad, varón? Nosotros como varones, Dios nos ha dado otra estructura física, incluso mental, ¿sí? Un poco más, diría yo, fuertes, decididas, determinadas. Y esto nos alienta a que debamos hacer lo que Dios nos manda. ¿Sí? Y dice que nosotros los varones debemos mostrar, sí, no aspereza, sino sutileza al momento de querer resolver los conflictos. Esta parejita nos da una frase importantísima, la cual espero que la anote. Dice que él, cuando llegó a entender que poner en manos de Dios y confiar y alimentarse de la palabra de Dios también como varón, dice que ya no respondía después con enojo, con insultos ni nada, sino que él entabló una frase que decía: tu actitud, sí, tu actitud o tu palabra me pareció irrespetuosa, ¿sí? Y él, además de decirle esa o de confirmarle que la actitud o la palabra no estaba haciendo honor al respeto, decía que también le proponía una pregunta: ¿mi actitud o mi palabra te resultó desamorada? Y esto trae a la reflexión de que, aparte de alimentarnos y confiar en la palabra de Dios como seres inteligentes, debemos usar la sensatez, ¿sí? Y las frases, los términos adecuados para poder ablandar la situación en la que nos encontremos. Esta frase me parece muy, muy sabia, ¿sí? Y dice que siempre le preguntaba: cariño, esa actitud, ese término, eso me pareció irrespetuoso. Tal vez mi actitud te resultó desamorada. Este tipo de frases con respeto, sí, ablanda o elimina la tensión.
o la forma personal que muchas veces tienden a las mujeres a autointerpretar lo que uno no quiso decir, ¿verdad? Yo sé que eso nos va a ayudar a nosotros como varones. Y 1 Corintios capítulo 16 versículo 13 nos dice: esposos, cuando estén ofendidos, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Muchas veces necesitamos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos aconseja? Que debemos esforzarnos por también no dejarnos gobernar por los sentimientos o las emociones, porque ellas traen como consecuencia el grito, el enojo, la exasperación, y eso no nos permite, nos anula en la comunicación, en el diálogo con nuestra pareja. ¿Sí? Pero cuando traemos estas frases como, no sé, mi amor, creo que estás enojada, creo que estás gritando, dejemos ahí, hagamos un alto, respiremos, yo creo que aplaca el enojo, aplaca la ira, ¿sí? Y se cumple esta palabra que dice: esposos, cuando estés ofendidos, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, también tenemos que poner de nuestra parte para que se pueda ablandar cualquier situación difícil que atravesamos. En Proverbios capítulo 16, versículo 23, la palabra de Dios dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Y es precisamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia en sus labios. Cuando usted dice: mi amor, por favor, no te quise ofender, no lo tomes a personal, te quiero decir esto. Creo que eso arma un entorno pacífico, arma un entorno de tranquilidad donde se pueda dialogar y cada uno expresar lo que le molestó o lo que le inquietó. Amén. Fíjese cómo Dios nos ayuda, ¿sí?, a manejar mejor nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras relaciones. ¿Cómo? Por medio de la sabiduría que esta bendita palabra trae a nuestras vidas. Así es que, si ellos nos ponen un desafío, habiendo dicho eso, un día cualquiera, ¿sí?, les invitamos a que ustedes como parejas, tanto el hombre como la mujer, eliminen las sensaciones o los sentimientos y las emociones y den cabida a la obediencia a la palabra, a los mandamientos, a los preceptos de Dios, para que ello traiga como resultado esa armonía en el hogar, esa paz que creo que es anhelada tanto por el hombre como la mujer. Amén. Y para terminar, mi esposita les va a dar unos últimos versículos que también nos ayuda, ¿sí?, a mantener esa armonía, ¿sí?, que a veces pasa. No importa cuán desesperado o desahuciado parezca un matrimonio, si esposo y esposa tienen buena voluntad en su corazón, pueden detener el ciclo alienante. Así como el esposo que nunca se dio por vencido, ¿sí?, ambos tienen que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario, es decir, dentro de los límites de la ley de Cristo. ¿Sí? 1 Corintios, capítulo 9, versículo 21, ¿sí?, Amén, nos dice: la palabra de Dios dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando y sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Amén. Amén. La ley de Cristo puede significar que tengamos que dar y perdonar constantemente. Les repito, la ley de Cristo puede significar que tengamos que dar y perdonar constantemente.
O sea, tiene que hacerse a la idea. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Esto lo dice Primera de Pedro 4:8, Mateo 5:38 también, al 46. ¿Sí? Dice, pero la ley de Cristo también puede significar hacer volver al pecador de una multitud de pecados. ¿Sí? Y vimos el testimonio de esta mujer, que su esposo se volcó a una aventura amorosa, se volcó al alcohol, pero ella le creyó a Dios y pudieron llegar, ¿sí?, a actuar o a trabajar como un equipo, como un matrimonio en armonía. Amén. Por el hecho sencillo de armarse de valentía esta dama. ¿Sí? Le ganó a su esposo nuevamente. Amén. Y el amor debe ser tenaz. Para saber cómo abordar su matrimonio, busque consejo sagrado y sabio. ¿Dónde? En la palabra de Dios. ¿Dónde? Acudiendo a la casa de Dios, a congregarse, porque ahí siempre hay palabra fresca que nos anima, nos fortalece. Y también a servirle. Cuando usted atraviesa estas situaciones y haya salido de ellas, sea de testimonio para otros matrimonios. Esta es una forma de cómo servir a nuestro Creador. Así es que Dios siga obrando en nuestras vidas, ¿sí? Demos gracias por esta palabra. Y estoy seguro de que Dios sigue desarrollando fe en nuestras familias, sigue invitándonos a levantarnos, a salir de las situaciones difíciles, ¿sí?, con el único fin de llegar a su maravillosa presencia el momento en que tengamos que partir de aquí. Así es que esforcémonos, corramos esa carrera de la eternidad que trae obstáculos, ¿sí?, que amerita de esfuerzos, de entrenamiento cada día. Dios les bendiga y dejemos este tiempo con una oración. Padre, hoy te damos gracias. Gracias, precioso Dios, porque cada día alimentas nuestros corazones. Gracias, precioso Padre, porque nos usas para tu reino. Gracias, Señor, por cada familia, por cada varón, mujer, precioso Dios, que ha escuchado esta palabra y que haya llegado, precioso Dios, a sus corazones. Yo bendigo esta semilla y te pido que seas tú quien permita que dé fruto al 100%, precioso Padre. Bendecimos a cada varón y a cada mujer, y a aquellos que no te conocen, precioso Dios, hoy también les pedimos, precioso Dios, que te permitan entrar a sus vidas y transformes de ellas. Aquellos que por primera vez están viendo este programa, yo le invito a que haga esta oración. Ponga sus dos manos en el corazón y repita conmigo lo siguiente. Querido Dios, vengo delante de ti para reconocer que soy pecador. Te pido perdón. Límpiame con la sangre preciosa de Jesús y hazme una nueva persona. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración conmigo, yo le voy a invitar a que haga 4 cosas. Primero, consiga una Biblia y empiece a leer desde el libro de Juan. Lea un capítulo diario y a través de la oración pídale a Dios que le dé sabiduría. Y yo estoy seguro que le va a responder. ¿Sí? Segundo, acérquese a la casa de Dios más cercana a su domicilio o venga a este centro internacional Josué, que es Casa de Dios. Yo sé que va a cambiar su vida. Tenemos servicios los días domingos para adultos, jóvenes, niños, desde las 7 de la mañana, ¿sí?, hasta 8:30, de 9 a 10:30 y de 11 a 12:30. En los días sábados tenemos redes jóvenes y de adolescentes de 3 a 5 de la tarde. Yo estoy seguro que si usted le da cabida y permite que sus hijos y su esposa le conozcan a Dios, cambiará su matrimonio para siempre.
Tercero, cuéntele a Dios lo que usted está haciendo, lo que Dios está haciendo con usted. ¿Sí? Y cuarto, puede orar a Dios en sus propias palabras, contarle todas sus inquietudes, todas sus dudas y también pedirle por sus necesidades. Que Dios les bendiga. Una muy buena noche con todos y mi esposita también se va a despedir de ustedes y sigamos en este camino que Jesús nos ha trazado. Amén, así es. Tengan una buena noche, que esta palabra nos haya llegado a nuestros corazones y no dejemos que el enemigo nos haga pecar enojándonos. Hay que tener ese amor ferviente, como dice en la palabra de Dios, y ser esforzados y valientes para seguir con Dios y con Dios poder llevar un matrimonio y una comunicación con su pareja. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga.